aquel tiempo, al acercarse Jesús a Jerusalén y ver la ciudad, le dijo llorando: «Si al menos tú comprendieras en este día lo que conduce a la paz, pero no, está escondido a tus ojos. Llegará un día en que tus enemigos te rodearán de trincheras, te sitiarán, apretarán el cerco, te arrasarán con tus hijos dentro y no dejarán piedra sobre piedra, porque no reconociste el momento de mi venida». Palabra del Señor. La memoria que hoy celebramos, la presentación de María en el templo, nos recuerda cómo el Señor llama. Y el Señor llama, independientemente de la edad, llama cuando Él lo estima conveniente. Yo tengo mucha experiencia de ello. A la edad de 11 años sentí la llamada de Dios y a pesar de que mis padres, que eran católicos practicantes, no entendían aquello, me lo permitieron y pude ir al Seminario Menor de Alicante. Dios llama. Y por eso lo importante en el cristiano es escuchar la llamada de Dios y estar disponible para hacer su voluntad. En el caso de la Virgen María, cuenta esta venerable tradición que el Señor la llamó para que sirviera en el templo y que ella a una edad temprana, permitiéndoselo sus padres, se dedicaba al servicio allí. Leí hace años un libro escrito por un autor polaco, Jan Dobraczynski, que se titula La sombra del Padre, y donde en este libro recogía esta bella tradición y expresaba que debido a ello, a que la Virgen servía en el templo, vivió durante muchos años con su prima Isabel, porque los padres de la Virgen María no vivían en Jerusalén, sino bien lejos, en Nazaret. Y en cambio, la prima de la Virgen María vivía muy cerquita, en Incaren, que no está muy lejos de Jerusalén, y entonces eso permitía que la Virgen pudiera vivir su consagración, su servicio en el templo, a la vez que estaba cuidada y protegida por su familia. Creo que es importante escuchar la voz de Dios, que nos habla todos los días y por medio de multitud de instrumentos, y nos pide que hagamos su voluntad para consolar al que sufre, o para llevar la luz de la verdad al que vive en la tiniebla, o para ser en medio del mundo instrumento suyo por la integridad de nuestras costumbres. El Señor nos llama a colaborar con Él en la obra de la salvación. Y esto María lo entendió muy bien. María entendió que ella, que había recibido la llamada del Señor para ser la madre del Salvador, no tenía otra opción más que decir que sí, más que fiarse del Señor. Comprendió la Virgen María cuando Gabriel le manifestó la voluntad de Dios, qué es lo que quería el Señor. Entendió algo, lógicamente. Entendió que Jesús nacería en su seno. Pero ¿cómo sería? No lo comprendió. No comprendió toda la historia de la salvación. Simplemente aceptó. Y lo aceptó la voluntad de Dios, porque Dios es el Señor. Y como Dios es el Señor, tiene derechos y nosotros deberes para con Dios. Solo cuando uno es humilde y cuando recibe la voluntad de Dios y hace un acto de fe diciendo: Señor, me fío de ti, aunque no comprenda, puede aceptar y vivir aquello que el Señor le pide. Por el contrario, cuando tú piensas que tienes que comprender siempre los planes de Dios y que si no comprendes siempre los planes de Dios, entonces no tienes por qué hacer su voluntad, eso te lleva a rebelarte contra Dios. No aceptas el misterio. Y el demonio se sirve de esto. ¿Qué es aceptar el misterio? Pues poner a cada cosa en su lugar. Y Dios es el Señor y yo soy criatura. Si yo soy criatura y Dios es el Señor, habrá veces donde no comprenda los planes de Dios y en esos momentos, como soy criatura, como sé que no soy Dios, no retaré al Señor, sino que haré un acto de fe diciendo: Señor, me fío de ti. El humilde se fía del Señor. El humilde, cuando no comprende, aunque le cueste llevar la cruz, la acepta asumiendo el misterio
de que no comprende los planes de Dios, pero que Dios, que es mucho más grande que él, le quiere y le ama. Y por lo tanto no hay mejores manos, no hay nadie que nos ame tanto como el Señor. Déjate cuidar, déjate guiar, fíate del Señor, como hizo la Virgen María, porque Él no quiere la muerte del pecador, sino que nos convirtamos y tengamos vida plena. Pues pidamos al Señor que nos ayude a hacer su voluntad, para que como miembros que somos de la Iglesia, que es el cuerpo místico de Cristo, podamos colaborar con Él en la obra de la salvación. El Señor te llama a colaborar con Él. El Señor te consagra como hijo tuyo, como hijo suyo, elevándote a la condición de hijo. Fuiste creado como criatura, pero gracias a la muerte y resurrección de Cristo, hemos sido elevados a la condición de hijos, para ser herederos al reino de los cielos. ¿Cómo no fiarnos de Dios? ¿Cómo no confiar en este Dios que entregó la vida de su único Hijo para que nosotros tuviéramos vida abundante? Fíate de Él, confía en el Señor, haz un acto de fe cuando no comprendas sus planes. Como María, Señor, me fío de ti. Que sea así en nuestra vida. Nos ponemos en pie.